tal? Buena. Buena, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? He pillado que me han llamado por teléfono. Sí, sí. ¿Qué tal? Nada, aquí estamos. Aquí estamos, el día de... Bueno, empezamos. Sí, vamos a ver... Tenías plantas de todos lados. Sí, bueno, tengo plantas un poquito de todo, ¿eh? Tengo... me encanta cogerla de los parques, la verdad. Coger un esqueje, eso es lo que más... Tengo fasa parra, para que refresque bastante en verano, pero sin que tengan demasiado uva y se me llene demasiado avispa. Ya estamos. Bueno, explica un poco el proceso. El tabule es una especie, hablando en plata, como de picadillo, yo creo que es libanés. Lo que pasa es que se hace normalmente con bulgur o cuscús y con tomate, cebolla, pimiento y lo que quieras echar más o menos. Y hierbas aromáticas, fundamental. Pero yo lo voy a hacer hoy sin cuscús ni sin bulgur, porque ya vamos a tomar la raza, que no es exceso de hidrato de carbono. Bueno, yo soy Cuchi, me llamo María José, pero todo el mundo me conoce Cuchi familiarmente. Y nada, soy licenciada en farmacia, es importante también para mí. Madre de 3 niños y enferma de cáncer de mama metastásico. Bueno, el cáncer de mama con metástasis, que es el que nos une a muchas, se caracteriza y es que el cáncer de mama ya ha salido del pecho y se ha diseminado por todo el cuerpo. Normalmente se fija en la zona más irrigada, que suele ser hueso, hígado, pulmones y cerebro, sistema nervioso central. No sé, el mío es solamente en el hígado a día de hoy, por ahora. Cuando me dieron el diagnóstico, que me lo dio a mí a solas el médico, el que me hizo las pruebas, me las dio aparte muy bien. Yo al principio mantuve mucho la forma, ¿no? Soy fuerte, desconocido, medio desconocido, te dice que tienes cáncer de mama y yo, bien, ni una lágrima. Y cuando voy a salir, el hombre me para y me da un abrazo y me obligó a llorar, porque decía que no era bueno. Y ahí se me vino el mundo. Se echó 1 hora conmigo, me explicó que nunca me iba a curar, que estuviera preparada psicológicamente para que tuviera toda mi vida con tratamiento, incluso con quimio repetida, pero me dejó muy claro que mi caso era cronificable. ¿Cronificable qué es? Cronificable que está con la enfermedad controlada durante, no sé si 10 años, 15. Yo dentro del cáncer de mama metastásico soy una privilegiada. Y siempre lo digo porque también creo que debo decirlo. Yo estoy en un periodo libre de enfermedad. ¿Eso qué significa? Que ninguna prueba da signos de que la enfermedad está en activo. Eso significa que la enfermedad está controlada y que a día de hoy se ha reducido. Eso no significa que yo esté curada y eso no significa que yo haya ganado, que se haya ganado esta batalla. Eso es que por ahora yo tengo la enfermedad controlada y sobre todo no estoy atada a un hospital, que eso yo creo que es lo que al final nos quita más calidad de vida. Cuando el tratamiento es ir todas las semanas o todos los meses al hospital, eso no te deja respirar, no te deja olvidarte por un instante que estás enferma. Yo siempre cuando me dieron el diagnóstico y asumí que tenía una enfermedad incurable, mi miedo principal era que mis hijos no tuvieran mochila. Mi miedo era primero si me moría, la mochila de la muerte de su madre, que ahí un poco es la responsabilidad de mi familia, ¿no? Que mis niños no lo lleven lo mejor posible, con lo menos drama. Pero después está otra mochila que yo veo muchos niños y es la mochila del tratamiento, la mochila de la enfermedad. Ver a una madre, ser más consciente de que tu madre está enferma, eso al final a los niños les genera una ansiedad y un estrés crónico que yo creo que también les genera una mochila. Entonces mi gran lucha es llevar la vida lo más normal posible para que mis niños no tengan la mochila del tratamiento. El arroz nunca lleva cebolla. Dicen que queda como más lamioso, queda más la textura rara. Y yo siempre utilizo arroz redondo o bomba para la paella. Lo que tipo, como eso, si echa antes el arroz, después el caldo, tal, soy bastante... Yo en la cocina tengo un problema, y es que soy muy creativa, rara vez hago todo igual.
Pero lo que sí es sagrado es, normalmente el fume lo hago con cabeza de rape, pues tiene mucha gelatina y da una textura muy agradable. Siempre ajo, nunca cebolla y tomate y ñora, si es de pescado. Y lo demás, un poco según me baile, ¿eh? Según el día, ¿no? según el día, sí, sí. Siempre la primera solución que dice todo el mundo y es la que es como más directa y más clara es el tema de la investigación, ¿no? O sea, aquí en Programa muy gordo es que a nosotros se nos mueren muchas amigas. Y después tengo amigas que no se mueren, pero tengo amigas que tienen unos tratamientos que son una paliza. Están como yendo toda la semana o todos los meses al hospital. Eso psicológicamente merma mucho. Hubo una que me marcó muchísimo, que no llegué a conocerla personalmente. Era una chica como yo, jovencita, con un niño adolescente. Y estábamos ya ahí intentando quedarnos todas para tomar un café y se nos fue fulminantemente. Empezó un ensayo clínico y enseguida murió. Y eso fue una torta muy grande. Eso fue un golpe muy duro porque ahí sí sentí yo la necesidad de conocerlas a todas personalmente. Me di cuenta que me había perdido a una persona por conocer y que yo quería conocerla. Está claro que la investigación tiene que ir encaminada cada vez más a que la gente se cure con mayor calidad de vida. Concienciación ciudadana hace falta muchísima. O sea, los medios de comunicación, los famosos que han estado enfermos, la mayoría, hay excepciones, dan una realidad que no es. O sea, a mí me siguen diciendo la gente, bueno, pero tú tienes cáncer de mama, tú te curas. Tampoco es cuestión de darle a todo el mundo explicaciones de que tienes cáncer de mama metastásico y lo que es, pero la gente no es nada consciente de la realidad. Yo creo que no se dedica ni... Primero se dedica mucha investigación porque la sociedad no lo pide. La sociedad no lo pide porque la sociedad no es consciente de la existencia de cáncer de mama metastásico porque en los medios no se habla. Y en los medios no se habla porque es muy desagradable hablar del cáncer de mama metastásico. A la gente le da miedo, la gente no quiere saber que eso existe. Esa publicidad del lazo rosa nos hace mucho daño porque nosotros nunca nos vamos a curar. Siempre vamos a estar vinculados a un médico, a un hospital, a un tratamiento, a unas pruebas. Entonces un impacto muy fuerte, como un frenazo en seco en tu vida, al principio sobre todo. La sociedad no está preparada como para todos los inconvenientes que nos va a venir durante la enfermedad. Y después yo tengo compañeras que las han incapacitado laboralmente muy jóvenes. Entonces esas chicas que con 30 y tantos años, 40, no pueden volver a trabajar, han cotizado muy poco tiempo. ¿Qué pensión le queda? Y después estamos las que estamos bien como yo, que yo quiero volver a trabajar. Y me muevo ¿pero ahora qué? Ahora nadie me contrata. ¿Quién me va a contratar? Si supuestamente dentro de 5 años me voy a morir. Aunque bueno, dentro de poco hago 5 años del diagnóstico. Porque se supone que ahora me tendría que estar muriendo, según las estadísticas. Entonces aquí tenemos como doble problema. El sanitario, que puede ser el más urgente. Después tenemos otro social laboral bastante complicado. Todas. Y bueno, normalmente siempre las proporciones son 2 de caldo por 1 de arroz. A veces te dicen que más, pero yo siempre, eso sí, tiendo a dejarlo con poco caldo, que siempre se puede añadir un poquito más. Siempre que el caldo esté caliente se puede añadir en cualquier momento. No hay que... Chari pues era una mujer que podía ser mi madre, muy cariñosa conmigo. Yo creo que ella era súper consciente las últimas veces que la vi que se estaba muriendo. Siempre me saludaba con mucha alegría. Tenía como mucha alegría de volver a verme. Porque yo creo que ella era muy consciente de que las metas cerebrales ya... Ella no nos decía nada. No, estoy muy bien, estoy muy bien. Pero es que a los 4 días murió otra chica. Esa muerte fue muy dura. Porque Marian tenía 36 años nada más. Era la pequeña del grupo. Era más chica que yo. Y tú plantarte y darle el pésame a una madre que podía ser mi madre, ¿no? Deshecha.
porque se ha muerto su hija joven. Y un chico viudo que no sé si el chico llegaba a los 40 años. Yo llevo ya 5 años, o 4 llevo ya. ¿Me va a durar un año más o voy a durar 10 años? Porque las estadísticas son estadísticas, hay gente que le durará meses. ¿Yo dónde estoy? Es verdad que podía haberme quedado en mi mundo, solamente en mi mundo de mis vecinas, de mis amigos, de mis compañeras de la carrera y no haberme metido en el mundo del cáncer de mama metastásico. Pero yo creo que en la balanza general yo gano mucho. Primero, ser consciente de mi realidad, que tener los pies en el suelo yo creo que me viene muy bien. Y después he conocido a gente maravillosa, conozco gente maravillosa. Y eso no me lo quita nadie. Yo te digo, quitando eso, se puede decir, tengo como 4 pasos que hay que hacerlo sí o sí. Y lo demás según... Y el arroz, hombre, cuando puedo, pues, hombre, no para hacer publicidad, pero si es arroz de aquí, de la Puebla del Río, pues mejor. Sí. Pero aquí tengo arroz muy bueno en Sevilla. Pero es verdad que también los de Valencia también. Pero que sea arroz bomba o redondo de... Pero mi consejo primero es que seas consciente de la realidad y que te formes. Y después que hay esperanza. Igual que digo que hay que saber la realidad, lo que consiste el cáncer de mama metastásico y las opciones que hay, no perder las esperanzas porque realmente se avanza mucho en muy poco tiempo. Vivas lo que vivas, te dure lo que te dure esto, tú tienes que vivir con cierta calidad de vida. O sea, aquí todo el mundo nos vamos a morir, unos antes, otros después. Si tú, aunque sepas que tu enfermedad es crónica o incurable, o aunque tú pienses por cómo te va la progresión de la enfermedad, que tú no vas a durar mucho, porque hay algunas que lo saben, no debes dejar que te devore ese malestar, porque lo que vas a vivir va a lo que vas a vivir. Entonces tienes que un poco obligarte a vivir bien, con serenidad, con optimismo, con esperanza, sin perder la realidad, o sea, porque es lo que vas a vivir. Entonces, te toque lo que te toque, yo pienso que hay que ser capaz de vivirlo bien, de forma plena y disfrutar de la vida. Bueno, a mí me gusta mucho la planta porque aunque parezca raro es como... te va marcando como las etapas, los relojes. Hay plantas que solamente florecen por la noche, entonces cuando ya el atardecer se empiezan a abrir, te va marcando como la hora del día y las estaciones. Y después a mí me da muchísima alegría, me da mucha vida. Yo, cuando pienso en qué significa vida, me acuerdo mucho de una compañera de Sevilla, Olivia, que ella siempre dice que para ella vivir es ser capaz de levantarte todas las mañanas, ¿no? Ser capaz de ver el sol, ser capaz de respirar. Para mi vida es ser capaz de levantarme, de disfrutar de un día y sobre todo para mi vida es ser capaz de hacer proyectos con tu realidad. Como si he plantado, cambiado una planta de sitio, un pequeño viaje, ir al cine. Tampoco le pido yo grandes cosas, ¿eh?